Listo, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, teacher. Pues vamos a esperar a sus compañeros. Espero que no se hayan confundido. Yo no puedo prender la cámara. Listo. Vamos a ver que no se hayan confundido, porque pues tenemos clase por ESMO, pero yo les acabo de entregar un taller. Ustedes saben que hoy, jueves a las 12, pues clase. Escribámosles a ver, porque pues son varios. Teacher, Sí. en este computador yo no puedo prender la cámara. Ah, listo, no hay problema. Bueno, gracias. Miremos a ver, ya convoquémoslos, porque pues creo que todo el mundo está haciendo el taller, pero no. Listo, entonces chicos, denme un segundo, a ver, les escribo acá. Si tienen otra, mira, llegaron más. Clase por Zoom. Eagle Red, Eagle Red, Eagle Red. Por Zoom. Buenos días, teacher. Buenos días. Dicho, Buenos días. Tardes, ¿cómo están? Listo. Dylan, ¿todos saben que tenemos clase por Zoom hoy? Sí, señor. Ah, bueno, pues les acabo de escribir porque pues no sé. Es que acabo de subir un archivo también en el modo, entonces tal vez se pudieron haber confundido. Ya voy a escribir aquí en el grupo. Sí, por favor, para decirles que pues tenemos clase por Zoom. Bien, chicos, entonces vamos a escribir en el cuaderno sistema métrico decimal. Sistema métrico decimal. ¿Dónde está? Su documento acá está. Muy bien. Como achievement vamos a colocar. Entonces, Peter, ¿puedes repetir el topic, por favor? el sistema métrico decimal. Sistema métrico decimal. Achievement. Reconocer las magnitudes y unidades básicas. Reconocer las magnitudes y unidades básicas del sistema métrico decimal. Del sistema métrico decimal. Las magnitudes. Y unidades básicas del sistema métrico decimal. Bueno, les comento, eso era lo que estaba ayer en el video. Es lo mismo. Skill. Describir las magnitudes. Describir las magnitudes y unidades básicas del sistema métrico decimal. Del sistema métrico decimal. Muy bien, entonces. Cerramos micrófono, por favor, gracias. Entonces, el día de ayer, pues, habíamos dejado esto. ¿Qué era? Pues, esta tabla. ¿Sí? Entonces, por favor, todos me la van a mostrar en este momento. Todos, sin excepción alguna. Porque, pues, esa era la actividad, tan solo ver el video y tomar nota. Entonces, también hay que haber escrito esta tabla. Listo, Dylan, Santiago, lo estamos esperando. Arana, Pusil, Michael Díaz. Nos estamos esperando. Entonces, Dylan, bien. Don Alejandro, bien. ¿No? El video estaba publicado ayer. ¿Sí? Perdón que me pongo un poquito bravo. Ayer lo publiqué. Se publicó a las 8:10. Y yo les dije, tienen que copiar. Porque con eso vamos a trabajar. Yo dije que hoy, les dije,
en la actividad. Voy a preguntar eso hoy. ¿Sí? Entonces, miren, ya vemos 4 personas que no lo hicieron. 4 personas. Muy bien, Dana. 4 personas que no lo hicieron. Sencillo, porque no lo están mostrando. Significa que hasta ahora lo van a notar. Entonces, por favor, tómense su tiempo para copiarlo. Entonces, yo paro acá explicando cada cosa. Entonces, les comento. Entonces, ¿qué es medir? Dar un valor numérico a una propiedad física de un objeto. Listo, eso es medir. ¿Sí? Eso está en el video. Dylan nos está inventando cosas, señores. Eso está en el video. Michael, teacher. Ah, ¿era Michael? Michael, teacher. Michael, perdón. Sí, Michael. Sí, Michael no se inventó eso. Eso estaba en el video. ¿Listo? Entonces, es dar un valor numérico. ¿A qué? ¿A qué se le da valor numérico? A una propiedad física de un objeto. Una propiedad física. A la propiedad física de un objeto. Eso es. Entonces, ¿qué es una propiedad física? ¿Qué es una propiedad física? ¿Qué es? ¿Es un objeto? Pues está en el objeto, pero ¿qué es una propiedad física? Un Dar instrumento un de medida. objeto. Dar un valor numérico a una propiedad física Por eso, de un estoy objeto. preguntando, sí, eso es medir, pero le estoy preguntando, ¿qué es una propiedad física? ¿Es cualquier propiedad medible? Me está respondiendo con lo que me está preguntando. Por ahí, es una característica, una propiedad, algo, una cualidad, una particularidad de un objeto. ¿Mm? ¿Sí? Es una particularidad, por ejemplo, les comentaba. Una de las características, por ejemplo, del borrador, de este borrador de tablero, es que tiene dimensiones, ¿sí? Se puede medir, ¿sí? Podemos saber la distancia de este punto a este punto, porque la podemos ver. Eso es una característica, una propiedad de un objeto, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene este borrador? Que tiene una parte como... Bueno, que está conformado por diferentes partes, ¿sí? Yo lo sé porque mi percepción de la vista me dice que por acá está como una espumita y por acá algo más que recoge el marcador, la tinta del marcador. ¿Qué otra propiedad tiene? Ustedes aprendieron a describir objetos, ¿cierto? Esto en primaria se aprende. ¿Cómo se describe un objeto? Véanlo. Observándolo. Sí, pero bueno. Listo, muy bien. ¿Qué propiedad tiene? Mire. ¿Qué propiedades, qué cualidades, qué particularidades tiene este borrador? Que no tenga, por ejemplo, esto, mire, el marcador. ¿Qué? Que tiene diferente forma. Forma. Sí, miren. Este es como más cilíndrico. Y este es más como cuadradito, como un cubito, como un prisma. ¿Mm? Miren, algo más. ¿Qué ven? ¿Qué están viendo? Diferentes tipos de tela o como Bueno, la composición, pero algo muy importante, miren, ¿qué? Se utilizan diferente color. El uso, ¿El tamaño? el tamaño, el color, que es tan evidente acá, rojo, negro. ¿Mm? Entonces, chicos, hay que aprender nuevamente a qué, a describir las cosas a su alrededor, porque estamos como muy colgaditos con eso. ¿Sí? Ejemplo, a ver, ¿cómo les va con este?
Es Es Tiene circular una- blanco. Es blanco. blanco y Tiene un hueco. Bueno, entonces está, bueno, está vacío. ¿Sí? Es una, por ejemplo, tiene, es curvo, es blanco. Si lo tuvieran a la mano, pues se darían cuenta que es, ¿qué? ¿Cómo se llama? flexible. Flexible, ¿sí? Es flexible, pesa poquito, tiene poquita masa, ¿sí? Es liviano. Vean que todo eso hace parte de escribir a un objeto. Chicos, entonces vamos, yo creo que les voy a dejar otra actividad el día de hoy, porque estamos muy colgados con eso y yo creo que también con Blue lo haría. No solamente con ustedes, lo voy a hacer con Blue ya. Vamos a describir, me van a describir, copien por favor como actividad les va a quedar. Describir 5 objetos de sus casas. Los van a describir así como los acabamos de escribir, cada uno de los. Vamos a decir que si es redondo, cuadrado. Correcto. rectangular, Ah, bueno. Sí, forma, tamaño, color, liviano. ¿Sí? Sí, son los 5 y Todo ya. Sí, claro. Hay que aprender a describir. ¿Sí? Aprender a decir las cosas. Eso es importante. ¿Sí? No solamente aquí conmigo. Por ejemplo, en español. ¿Cómo le dirían? Es que encontré algo, pero es que no sé cómo decirlo. ¿Mm? Es que encontré algo, pero es que no sé. ¿Sí? No sé qué, y uno queda con la duda, pero ¿qué me está tratando de decir? ¿Qué vio? ¿Qué observó? Y es porque nos falta, ¿qué? Aprender a describir las cosas. Y hay que hacerlo. Vamos a hacerlo todos. Describir 5 objetos y listo. Bien. Entonces, esas descripciones, esas cosas, se llaman propiedades. Son únicas o pueden compartirlas varios objetos. Por ejemplo, miren que estos dos objetos tienen un color parecido o semejante, que es negro. ¿Sí? Pero tienen diferente forma. ¿Sí? Obviamente por ahí decían el uso, pero bueno, eso ya es externo, eso ya es la utilidad de cada cosa. Entonces, vean que esta es una propiedad. Por ejemplo, la forma es una propiedad de un objeto. Es una cualidad, algo que lo hace particular. ¿Sí? Algo que diga, ah, bueno, yo sé que eso es un borrador y no un marcador. ¿Sí? Porque miren, ambos son negros, pero ¿cuál sería el borrador y cuál sería el marcador? Pues, Su figura. exacto, por la forma. Uno ya está familiarizado y se familiariza diciendo, bueno, este es el marcador. Bien. Listo. Muy bien. Entonces ya sabemos qué son las propiedades. Exacto. Entonces, ¿cómo definimos a las propiedades? Es lo siguiente. Que se puedan medir. Esas propiedades que se puedan medir, ¿cómo las definimos? ¿Cómo se definen esas propiedades que se pueden medir? Físicas. Bueno, son propiedades físicas, pero ¿qué son? Lo escribimos ayer en el video. Magnitudes. Acá lo dice. Magnitudes. Entonces, por favor, anoten. Las personas que no vieron el video. Las magnitudes son las propiedades físicas medibles. Y perdón, ¿será que me puedes dejar entrar por otro dispositivo? Sí, aquí ya está. Entonces, las magnitudes son las propiedades físicas medibles. ¿A qué me refiero? Miren, ayer hacía el ejemplo de lo siguiente. Si yo tomo mi regla o mi escuadra y mido la distancia de acá a acá, lo puedo hacer. ¿Sí? Porque esta es una característica, esta propiedad de este objeto. Pero yo no puedo hacer esto. Es decir, bueno, ¿qué tan bonito o qué tan feo es este borrador? ¿Por qué? Porque no hay un instrumento de medida para medir qué tan bonito es el marcador. Es algo subjetivo, es algo que va de la persona. Entonces ya me meto a otro cuento. Pero no lo puedo hacer, no puedo medir qué tan bonito es. Entonces hay algunas propiedades que no se pueden medir
Y entonces esas no serían magnitudes, esas las que no vamos a ver. Las que vamos a ver son las que se pueden medir con instrumentos de medida, a las cuales las vamos a llamar magnitudes. ¿Listo? Y entonces a eso venimos el día de hoy, a mirar cuáles son esos instrumentos de medida, definir nuevamente las longitudes, las magnitudes, y dejar claro algunos conceptos, pues que para que te tengan en cuenta y no cometan, digamos, errores a la hora de hablar. Que es que con ustedes les comento, ya tenemos que comenzar a solventar. ¿Listo? Yo no quiero que lleguen a 11 y me sigan repitiendo lo mismo que repiten, por ejemplo, sus compañeros de Búfalos o Tigers. Si tengan esos errores conceptuales, yo quiero corregirlos de una vez. ¿Listo? Entonces, empecemos, miren chicos. Magnitudes, unidad básica y abreviatura. Pues esta era la tabla que teníamos que hacer. Listo, empezamos. ¿Qué es la longitud? ¿Cómo definir la longitud? ¿Quién me responde? Son las propiedades físicas que se pueden medir con No. instrumentos. ¿Qué es la longitud? Ya la magnitud ya está. Ah, perdón, ya. ¿Qué es la Es longitud? la distancia entre dos puntos. que se pueden medir. Listo. Es la distancia entre dos puntos. La longitud es la distancia entre dos puntos. Entonces, hagamos una cosa. Vamos anotando en el cuaderno, ahí debajo. Longitud, 2 puntos. Es la distancia entre dos puntos. ¿Sí? La verdad, chicos, es que a nosotros nos dicen, vamos a hacer una recta de 2 centímetros, de 4 centímetros, un triángulo con estas medidas, pero muchas veces se nos pasa por alto. ¿Qué es eso de longitud? ¿Mm? Definámoslo de una vez. Es la medida, es la distancia entre dos puntos. Eso es una longitud. No es una recta, no. La recta solamente es para mostrar esa longitud. ¿Listo? Bien. Habíamos dicho que se utiliza el metro y su abreviatura era el metro. Perdón, la M minúscula. Entonces, ahí, al frente de longitud, ya escribimos, unidad, es la distancia entre dos puntos, punto seguido. Les pregunto, ¿con qué instrumento se mide la longitud? ¿Con un metro? Con el metro. Bueno, de una vez, quitemos esa palabra, porque el metro se puede confundir con muchas cosas. Eso se llama, vamos a copiar punto seguido, la longitud se mide con flexómetros, con X, flexómetros. ¿Listo? Coma. Reglas, coma, escuadras, coma, etc. ¿Se puede repetir? Flexómetros. Entonces, la longitud se mide con flexómetros, reglas y escuadras. Coloquemos ahí para que no sean todas las y escuadras. Entonces, lo que ustedes conocen en construcción, ¿sí? Es el metro, digamos, el albañil, el maestro de obra, tira la cinta y se recoge. Eso se llama flexómetro. ¿Listo? No se llama metro. Que uno normalmente le diga metro es porque ya está muy habituado, ya está muy familiarizado. Haceme el metro, pero no es así. Eso se llama el flexómetro, porque la cinta es flexible. ¿Sí? El flexómetro. Muy bien. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Entonces, el flexómetro me permite medir distancias entre dos puntos. ¿Listo? Por ejemplo, la distancia de acá a acá puede ser medida ¿con qué? Con un flexómetro. Bien, lo mismo la distancia de acá a acá. ¿Sí? Necesito saber la distancia. Entonces, esta propiedad de este tablero se puede medir con el flexómetro.
Si no la tengo, pues tomo mi escuadra y comienzo a medir. Y también lo puedo hacer. Entonces, eso es lo bonito de los instrumentos de medida, que se pueden, no solamente hay uno solo para medir una, sino que de pronto hay 2 o 3 similares que pueden hacer lo mismo. Una cosita más, antes de continuar con la masa. Nosotros vamos a ver ahorita, después, la otra semana, las unidades de longitud. Y aquí tengo que aclarar una cosa. Aunque nosotros utilicemos el metro, hay otras unidades para medir longitudes. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer la otra semana. ¿Entendido? Sí, señor. Listo. Muy bien. Continuemos. Tomemos nota. Título. Bueno, subtítulo, como lo habían colocado. Masa. 2 puntos. Es la cantidad de sustancia. Masa. Es la cantidad de sustancia. Es la cantidad de sustancia de un objeto. Punto seguido. Listo. Ahí. Ya les digo. Entonces, ¿cómo así la cantidad de sustancia? ¿Sí? Les pregunto, ¿este marcador tendrá sustancias? Sí, señor. No. Obvio que sí. Claro, porque lo puedo ver. ¿Sí? Entonces, aquí debe haber una sustancia. Entonces, necesito saber cuánta masa hay aquí. ¿Listo? Lo mismo. Nuestros cuerpos humanos, ¿tendrán sustancia? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿se puede medir esa sustancia? Sí, señor. Y se mide con la masa. Lo que normalmente nosotros hacemos cuando vamos al médico, cuando nos pesamos, es medir la masa corporal. La masa. Entonces, por favor, vamos a anotar esto en rojo, después del punto seguido. El peso es una fuerza. El peso es una fuerza. ¿Cómo? Es decir, que el peso no es la masa. Es decir, que el peso no es la masa del objeto. Entonces, ¿cómo hace una fuerza? Miren, el peso se comporta de la misma forma como si yo, miren, esta fuerza a la que le estoy aplicando al borrador para moverlo. El peso es igual. Porque es una fuerza. ¿Entendido? Entonces, por favor, de ahora en adelante, entonces cuando vayan, ustedes realmente los están masando. ¿Sí? No lo están pesando, los están masando. Cuando van a la carnicería, cuando van a, no sé, a la frutería, donde, bueno, me compran las verduras, cuando ustedes lo colocan en esos instrumentos de medida que ya vamos a ver, pues realmente están masando los objetos, están comparando masas. ¿Listo? Y con eso se mide la masa. La masa se mide en gramos. Entonces, ¿por qué se le dice que se le llama? Que cuando dice cuánto pesa, entonces, ¿por qué se le dice así? Es que es un error común. ¿Sí? Es un error común, muy común. Es un error que vamos a seguir haciendo durante mucho tiempo. Porque todo el mundo le dice la pesa, el peso. Entonces, los tenemos a similar. Entonces, vamos a copiar. El instrumento de medida para medir la masa, o bueno, los instrumentos de medida para medir la masa son, ¿cuáles conocen? La balanza. Bueno, la balanza de brazos iguales. La balanza, ¿cuál más? La que hay en el supermercado como para pedir el peso de... Bueno, esa es bueno, esa también es una balanza. ¿Sí? La que tiene la, ¿cómo se llama? Ese platoncito, ese platón, esos son balanzas. La gramera. ¿La de qué? La gramera. La gramera, muy bien, que son digitales. Sí, sí, sí. Y algunas analógicas.
con resortes. Las que hay afuera de las droguerías a veces. ¿Cómo se llama? Las, La que está en los peajes. Las básculas. ¿No? ¿Trajes? Las básculas. ¿Sí? Sí, básculas para pesar, pero para amasar. ¿Sí? Ya hasta uno se confunde, es para amasar, para saber cuánta masa tiene el vehículo, tenemos nosotros, bueno, nos colocamos ahí. Listo. Digamos que esos son los instrumentos de medida más utilizables. También está la pesa, hay muchos, hay demasiados, ya vamos a ver eso. Listo, terminamos. Siguiente. Coloquemos como subtítulo tiempo. Bueno, como ya lo hayan colocado, tiempo. 2 puntos. Aquí viene un problema. El tiempo, hasta el día de hoy, les comento, es imposible de definir. No es fácil. La comunidad científica nos hemos agarrado de los pelos porque no nos ponemos de acuerdo qué es el tiempo. Pero les voy a dar la definición del sistema métrico decimal, cómo ellos lo definen, y que pues todavía sigue siendo aceptable. Entonces, es la sucesión de un evento a otro. Es la sucesión de un evento a otro. ¿Listo? Es la sucesión de un evento a otro. ¿A qué me refiero? Miren, en el día nosotros tenemos luz y por la noche tenemos oscuridad. Entonces hay 2 eventos, luz, oscuridad. Entonces a este transcurso se le conoce como tiempo, como un día. Entonces lo definimos con la medida que va a ser el día. Entonces a eso se refiere, como medidas entre 2 eventos. Por ejemplo, ustedes hace un momento, pues no sé qué clase estaban, en una anterior clase en que estaban. Educación física. Por ejemplo, educación física. educación física. Entonces, pasaron de educación física a geometría. Eso, pasar de ese evento a otro, se le conoce como tiempo. ¿Listo? Entonces, eso se le conoce como tiempo, de un evento a otro. Se mide con los segundos y con la S, minúscula. ¿Listo? Entonces, atención acá. Vamos a copiar, punto seguido. Los instrumentos de medida para medir el tiempo son. ¿Cuáles son? El reloj. El reloj. Bueno, está. El reloj. Bueno, están los relojes. Entonces, son los Y relojes. para los indígenas el sol. Y hay muchos tipos. Entonces está el reloj de arena, el reloj de agua, el reloj de sol, el reloj, ¿cómo se llama? El de péndulo, el reloj atómico, el reloj digital, el reloj analógico. Hay muchísimos tipos de relojes. Y cada uno pues mide el tiempo de diferente forma. En el caso que nosotros utilizamos el segundo, pues es el reloj analógico y el digital. Listo. Continuamos. Temperatura. Temperatura. 2 puntos. Y entonces, nuevamente, aquí viene otro problema. Ya vamos agarrados casi 100 años con esto. Otro problema, porque la temperatura es otra de las características que tienen los objetos que no podemos definir. Muy bien. Entonces, la temperatura, ¿qué creen que es? Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que es la temperatura? Para medir el calor. La forma, como la medida de del Para medir El clima que hacen, el tipo de clima que hacen diferentes. para medir el calor. Para medir el calor. El frío. Ya vamos para allá porque pues allá vamos. Entonces, vamos a escribir. Vamos a escribir, tranquilos. Entonces, tenemos diferentes opiniones, está muy bien, pero vamos a colocar una de las definiciones que posiblemente pueda englobar a todas. Es la medida relativa o con respecto a otro cuerpo. Es la medida relativa o
con respecto a otro cuerpo de qué tan caliente está. De qué tan caliente está. Punto seguido. ¿Listo? Mire, estoy diciendo caliente, no calor. Caliente. Entonces, ¿cuál es el antónimo de caliente? Frío. Frío. ¿No? Entonces, caliente, frío. Entonces, un objeto puede estar más caliente que otro o más frío que otro. Y a eso se le denomina temperatura. Fácil, ¿no? Van a copiar en rojo. La temperatura no mide el calor. La temperatura no mide el calor. Bueno, si no estamos tomando nota, pues igual yo les voy a preguntar esto en el reto. ¿Listo? Entonces, la temperatura no mide el calor. Punto seguido. Para ello, pues el calor tiene su propia magnitud, que es la caloría. ¿Listo? Es la cantidad de calor y se mide con la caloría. ¿Dónde conocen las calorías? ¿Dónde conocen las calorías? Yo sé que ustedes saben. En las comidas. En las comidas. Comidas, la Entonces comida. aquí viene un ejemplo muy bonito. Por ejemplo, si ustedes no desayunan, es decir, si no les suministran calorías al cuerpo, ¿qué pasa? Uno se deshidrata. Bueno, Desmayo. bueno, se desmaya. Tiene Entonces, frío y segundo, da anemia. bueno, tenemos varios problemas físicos, pero lo primero que nosotros veríamos es que no funcionamos igual. ¿Mm? Nosotros somos una máquina y como máquinas debemos tomar energías de algo, una energía. Esa energía viene de la comida, del agua. Si nosotros no nos dan comida, pues no vamos a funcionar o no vamos a rendir como siempre. Es importante desayunar muy bien. Obviamente no excederse. ¿Sí? Ya saben qué pasa cuando uno se excede con calorías. Entonces, los excedentes de calorías producen obesidad, colesterol alto, ¿sí? Hipertensión. ¿Quién les puede dar más razón de eso? El teacher Jorge. ¿Sí? Ustedes cuando hacen ejercicio están haciendo trabajar esa energía, la disipan. Entonces, la energía es importante. Todo, y por las noches también consumen energía. ¿Dónde? Acá, cuando sueñan. El cerebro consume también calorías cuando duerme. Entonces, por eso amanecen. Nosotros a veces tenemos la sensación de ir a tomar algo porque el cerebro también trabajó toda la noche. Listo. Temperatura. Se mide con grados Celsius. Entonces, el instrumento de medida, siguiente, punto siguiente, el instrumento de medida de la temperatura, ¿cuál es? El termómetro. El termómetro. Entonces vamos a copiar El termómetro. Entonces el termómetro es el instrumento de medida para medir la temperatura. Los termómetros. Hay varios. El termómetro de mercurio, el termómetro digital, ¿sí? El termómetro de agua, el termómetro de ¿Eso cómo alcohol. funciona o cómo hace para saber cuánta temperatura uno tiene? Bueno, eso es una pregunta que pues nos llevaría como a 2 meses de estudio sobre eso. Pero te puedo decir en este momento que es comparando las diferentes temperaturas del ambiente con la interna del termómetro. Es algo así, va por ese lado. Pero pues eso necesitamos también verlo. ¿Cómo así? Tenerlo fijo, mirarlo, observarlo. Pero aquí no tenemos ese... ¿sí? Después les enseño a hacer termómetros de agua, son sencillos. Listo. Entonces, miren que he separado acá con azul es área y volumen. ¿Por qué? Vamos a escribir lo siguiente.
las magnitudes que se pueden medir directamente, las magnitudes que se pueden medir directamente con los instrumentos de medida se les conoce como magnitudes fundamentales. Se les conoce como magnitudes fundamentales. Por ejemplo, estos de acá. Estas son las fundamentales. Fundamentales. Punto seguido. Las magnitudes que requieren un cálculo u operación. ¿Se puede repetir? Las magnitudes que requieren de un cálculo u operación se les conoce como magnitudes derivadas. Se les conoce como magnitudes derivadas. Punto aparte. Entonces, ¿cómo así? Sí, señores, hay dos tipos de magnitudes. Las fundamentales, por ejemplo, estas 4, y las derivadas, que son estas 2. ¿Por qué? ¿Cómo se obtiene el área de un objeto? Calculando o haciendo operaciones de lo que pues vaya ya. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, si yo quiero calcular la superficie de este tablero, yo tengo que medir primero de acá a acá y después de acá a acá. Y después sí realizo un cálculo. Entonces, no lo mido directamente. Es decir, que yo no tengo, por ejemplo, un área metro. ¿Sí? Una área metro. ¿Sí? Para medir superficies. No lo hay. Lo mismo con el volumen. No hay un volúmetro. Volúmetro. ¿Sí? Para medir el volumen. Tenemos que tomar las 3 medidas del objeto y calcular su volumen, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere eso. Se refiere a que estas medidas, estas magnitudes, pues no se pueden medir directamente con instrumentos de medida. Por lo tanto, estas de acá son con cálculos, con operaciones. Nosotros, este periodo, creo que vamos a hacer áreas de algunas figuras planas. El otro año, volúmenes. ¿Listo? Entonces, este año entonces lo vamos a ver áreas. ¿Entendido? Entonces, les comento, antes de terminar la clase, estas no son las únicas magnitudes que hay. Hay 30 más. ¿Sí? Pero solamente estamos viendo las que, pues, son importantes para nosotros. ¿Las básicas? Listo. Entonces, chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Y pues ya se subió el taller que se encuentra en la plataforma de Edmodo. ¿Listo, chicos?